Hemos visto ya el paño y ahora vamos a ponerle voz. La palabra nos la va a poner un vallisoletano por nacimiento y por devoción, doctor en Historia por la Universidad de nuestra ciudad. A él le debemos una gran cantidad de publicaciones y artículos sobre el pasado y el presente de nuestra Semana Santa. Estudios que servirán sin duda para reforzar un futuro esperanzador de esta tradición que con más de 5 siglos de historia debemos proteger y valorar. Forma parte del llamado equipo médico habitual, ese grupo de amigos que siempre están presentes cuando una cofradía sale en procesión. Y vamos a aprovechar la ocasión para felicitarte por el acogimiento que vivirás dentro de unos días cuando pronuncie solemnemente el pregón de la Semana Santa riosecana, que será en la iglesia de Santa María de la ciudad de los Almirantes. Pues sí, estamos hablando de Javier Burrieza Sánchez, que nos va a glosar el paño que acabamos de presentar. Tuya es la palabra. La primavera ronda la cintura de la ciudad. Por las calles que dan al campo penetra el olor del río, de las praderas húmedas, de los trigos verdes. Perfume de campo libre sin obstáculos de montañas ni amortiguadores de frondas. Y con el perfume, la luz. Esa luz ancha de Castilla que tensa la mirada y permite descubrir en todo su repertorio, puntillista de hojas blancas, la copa de aquel almendro en flor lejano y casi microscópico que se perfila en el horizonte como un velero. Es un gozo en estos días que sirven de prólogo a la Semana Santa de Valladolid pasear amorosamente por las calles de la ciudad antigua en actitud reconquistadora de eternidad. Con estas palabras de mi querido Francisco Javier Martín Abril, les doy las gracias por haber elegido poner en esta tarde que ronda la primavera este acto de la Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Presidente de esta Cofradía Penitencial, ilustrísimas autoridades, representantes del Ayuntamiento y de la Diputación, miembros de la Junta de Gobierno y cofrades de honor de esta Cofradía Penitencial, reverendo párroco de esta iglesia parroquial de San Andrés Apóstol y delegado episcopal para la religiosidad popular, presidente y miembros de la Junta de Cofradías de Semana Santa, representantes de las cofradías penitenciales de Semana Santa y de otras hermandades de la ciudad, queridos Concha González Álvarez, queridos Miguel Ángel Soria y Juan Carlos Pérez Lafuente, que nos precedieron el año pasado en el uso de los pinceles y de la palabra. Hermanos y amigos todos, salud y gracias. Sabed que me siento muy honrado, al mismo tiempo que comprometido, con este encargo que me habéis hecho de glosar una obra de arte que desde este momento se convierte en un motivo de piedad y de devoción, repleta de catequesis, no solamente para esta cofradía tan querida, sino para todos los vallisoletanos y forasteros que hasta estos pagos se acerquen cada vez que el magnífico conjunto de Camino del Calvario salga a las calles de esta ciudad, alumbrado por los cofrades de esta penitencia. Sin embargo, deseo que mis primeras palabras en esta glosa se encuentren dedicadas a un amigo de muchos de los que aquí nos congregamos, a un vallisoletano de la Semana Santa que se nos ha ido hace pocos días, el día 24 de enero, Miguel Sánchez Rodríguez, empresario de Valladolid, gran profesional que junto con Leopoldo Adiego, cofrade de honor de esta penitencial, volcó su saber, su estilo, su elegancia personal para hacer más bella la Semana Santa de Valladolid. Vuesas mercedes, que diría Lázaro de Tormes,
me han encargado glosar sobre el paño de la Verónica, plasmado hoy en esta magnífica obra de Concha González Álvarez, la cual se une a la colección que inauguró el maestro Miguel Ángel Soria en la pasada Cuaresma. Rápidamente he acudido a las lenguas madres para saber qué es lo que tenía que hacer, al latín y al griego. Y en el latín, glosa significa palabra oscura que necesita de una explicación. El diccionario de la Real Academia especifica mucho más cuando desde su primera acepción considera que una glosa es una explicación o comentario a un texto oscuro o difícil de entender. Sin duda, la materia que tenemos aquí delante no es complicada de comprender, aunque sí susceptible de comentar. Sin duda mis palabras se convertirán en una anotación más o menos larga, casi al margen de la admiración que en ustedes les causará la obra de arte que tienen junto a mí. Después, la glosa puede poseer igualmente obligaciones poéticas, hacia las cuales me siento muy limitado, o musicales, para las cuales no estoy capacitado. En fin, entenderán vuestras mercedes que yo elijo la palabra para este tiempo tan especial de la Cuaresma, pues ella, la palabra, nos conduce a Dios y el propio Dios es palabra que se nos regala amorosamente. No podemos permanecer ajenos en esta glosa al tiempo tan especial que estamos viviendo como católicos en la Iglesia en estos meses de febrero y marzo de 2013, ya que somos testigos de excepción de un acontecimiento que es histórico. Despedimos, y me atrevo a hablar en primera persona del plural, con admiración y gran sentimiento, a nuestro Santo Padre Benedicto XVI, y permanecemos expectantes y en oración para conocer al que va a ser nuestro nuevo pastor, sucesor de Pedro. Esta cofradía del Santísimo Cristo Despojado vive igualmente un especial tiempo de gracia en esta Cuaresma, como se nos ha dicho, y en esta Semana Santa de 2013, donde van a ir coincidiendo diferentes episodios que ojalá no nos pasen desapercibidos. Como católicos, los cofrades realizáis junto a la comunidad parroquial de San Andrés Apóstol el servicio diocesano de recibir a cuantas personas deseamos llegar hasta este templo jubilar con motivo del Año de la Fe propuesto por nuestro Santo Padre Benedicto XVI, acudiendo ante la imagen del rebautizado devocionalmente Santo Cristo de la Fe, tallado con amor por Leocricio Rodrigo de Monar en 1949. Esta iglesia de San Andrés, tan vinculada por lo menos para mí, a la belleza de la música que tanto han impulsado para ella el sacerdote Domicio Cuadrado y Alicia Martín Barón, mucho más que una parroquia, diría yo, para muchos vallisoletanos, monumento esta de San Andrés a las creencias y devociones de las gentes sencillas, del trabajo, de la artesanía y del campo, que han recibido a la luz de su bautismo en ella, que han podido contraer matrimonio y que han vuelto a la tierra en sus cimientos. Este templo jubilar es un espacio de oración, de afirmación de lo que creemos cada uno y de abrazo con quien sabemos nos ama. Como historiador, os animo a que os preparéis para la importante efeméride de recordar el 4º centenario de la factura del paso Camino del Calvario que alumbráis desde 1958. Recordamos con admiración a aquellos valientes cofrades de la Pasión que lo contrataron en noviembre de 1614, con el buen maestro, insigne escultor, como fue definido por su párroco de San Ildefonso a la hora de su muerte, Gregorio Fernández, y que supo entregar a tiempo. Y como vallisoletanos de Semana Santa, traemos a la memoria, 20 años después, el momento en que vuestro santo titular fue entregado por la gubia del maestro José Antonio Hernández Navarro, el cual hizo poesía de la crueldad convertida en dulzura. No contemplamos a un Cristo en el despojado real en el sentido barroco de la palabra, sino a un rostro plagado de una cercana espiritualidad de amor. 20 años desde su llegada a Valladolid y su incorporación acertada al patrimonio, al acervo procesional, a la historia de la Semana Santa, acompañado pocos años después
por Nuestra Señora de la Amargura y que constituyen lo que cariñosamente he denominado los salcillos vallisoletanos, en la noche del Jueves Santo. Jesús fue cargado con su cruz e inició su camino hacia el suplicio, con un pesado madero sobre sus hombros. El cansancio le rendía, la sangre se mezclaba con las lágrimas por las mejillas y el sudor frío brotaba de su cabello coronado de espinas. Caía una y otra vez. Un hombre bueno, labriego de aquellas tierras, conocido como Simón de Cirene, que se cubría su cabeza con una capucha, fue encomiado a ayudarle. Cogió el madero por uno de sus extremos mientras que Jesús continuaba cayendo. La muchedumbre le restaba el aire que necesitaba para respirar. Un soldado, de gran nariz aplastada y temeroso gesto, tocado con un extraño gorro, hacía claro con un toque brusco de una larga trompeta que acercaba insistentemente a sus labios. Mientras, otro, bizco para acentuar la crueldad de su rostro, tiraba con fuerza de aquella cabeza débil y sangrante. De entre las mujeres, de las muchas que horrorizadas contemplaban la escena, salió una de poco más de 30 años, cuya cabeza se encontraba envuelta con doble toca, llena de angustia y de ternura en su gesto. Entre sus manos portaba un gran paño. Se acercó a Jesús y le enjugó su rostro ensangrentado. Su nombre no era conocido y muchos se lo inventaron, no pudiendo saber de quién se trataba. Sin embargo, en aquel paño milagrosamente se plasmó el rostro, el verdadero rostro del dolor. Aquella escena se paró unos momentos y un extraño hombre, de vestiduras de otro tiempo, se acercó para contemplarla. Se llamaba Gregorio Fernández y la grabó en su retina, para después plasmarla en la madera. Tiempo después, unos hombres buenos, que se agrupaban para practicar la caridad y la penitencia, que hacían la cruz de los ajusticiados y los acompañaban como Simón de Cirene al Gólgota del patíbulo, encargaron a aquel evangelista de la manera que recordase la escena por él contemplada. La montarían sobre una mesa, la convertirían en paso procesional y una vez al año revivirían el camino del Calvario. La vivencia de la pasión con la disciplina pública y la luz como telón de fondo, en una Jerusalén diferente. Era desde el 1615 el paso camino del Calvario, de la Verónica y del Cirineo, contratado, como hemos dicho, en el mes de noviembre del año anterior. Cuando los cofrades de la Pasión recurrieron a Gregorio Fernández, el maestro escultor ya empezaba a disfrutar en aquellos momentos del olor de santidad artística que le atribuían las gentes sencillas de Valladolid, con la anuencia también de los más privilegiados, influyentes y poderosos, lloviéndole los encargos, recibidos por un taller que se iba organizando laboral y físicamente en la Cera de Santi Espíritu. Con la decadencia de las cofradías, a finales del siglo XVIII o principios del XIX, y de manera probablemente desgraciada, este paso fue a parar a aquel Museo de Bellas Artes, que se convirtió en gran almacén de figuras descontextualizadas de la Pasión, tal y como lo describía la gallega Emilia Pardo Bazán. Y decía así cuando lo vio: innumerable legión de esculturas que ya no caben en él pueblan las salas bajas del Museo Provincial de Valladolid. Por falta de espacio y de instalación adecuada se deslucen y no pueden apreciarse debidamente algunas de sus mejores prendas. Apiñadas las efigies se desmerecen unas a otras y casi marean al que las mira. No se puede volver la vista a ninguna sin encontrarse con un papa que bendice, con un evangelista que escribe mirando a las nubes, con un sayón que aprieta los puños y echa chispas de rabia, con un Ecce Homo en actitud doliente o una Magdalena llorosa. La Verónica también se vio afectada por esa amnesia colectiva de las prisas que fue la desamortización, siendo identificada en algún inventario como la Virgen María. Cuando se restauró la Semana Santa tal y como la conocemos hoy por iniciativa del arzobispo Remigio Gantásegui, y se armaron los pasos y se rescataron las composiciones procesionales gracias a las investigaciones del nunca suficientemente valorado Juan Agapito y Revilla,
Camino del Calvario volvió a las calles de Valladolid, y con él aquellos ayones de gran fealdad, junto a la Verónica y al Cirineo. El Nazareno, Cristo con la cruz a cuestas, la talla de vestir que había corrido peor suerte. En realidad porque el original de Gregorio Fernández ya no existía, y además porque el segundo, el que le sustituyó probablemente de Juan de Ávila, había recibido culto en la Iglesia Penitencial de la Pasión hasta 1926, fecha en que las autoridades eclesiásticas la clausuraron cuando se encontraba a punto de derrumbarse. De allí salió probablemente a otros destinos y fue a parar después al santuario del Carmen Extramuros, donde ha permanecido hasta el sábado pasado, 9 de febrero, en que fue devuelta la talla, afortunadamente, a los cofrades de la Pasión. Las piezas, como ven, van regresando hasta donde se puede a sus posiciones originales, tan vapuleadas por la historia, por las circunstancias de la misma, por las medidas dictadas contra las cofradías o por las imprudencias también de las mismas. Cuando se fundó la Cofradía de la Sagrada Cena, fueron estos hermanos los que alumbraron Camino del Calvario hasta 1958 en la procesión general de la Pasión. Y a partir de entonces, el arzobispo García Goldara se lo confió a los miembros de la Juventud Obrera Católica, base de la actual Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, ante la que compadezco esta tarde de febrero, en la víspera del primer domingo de Cuaresma. La Semana Santa de Valladolid, tras la restauración de sus cofradías y de sus pasos, se fue llenando de momentos de meditación, de procesiones repletas de tiempos de utilidad espiritual para sus cofrades. Una de ellas, a partir de 1947, fue la del encuentro de Cristo con su madre en la calle de la Amargura. La narración del Evangelio vallisoletano buscó en los rostros de los personajes del Camino del Calvario y de la Virgen de las Angustias los propios para representar esta escena que carece de fundamento en las Sagradas Escrituras, pero no en la lógica de una madre para con su hijo. San Lucas afirmó que a Cristo camino del Gólgota le seguía una gran multitud. El cumplimiento de la condena había despertado curiosidad en una ciudad, Jerusalén, que en aquellos momentos se encontraba multitudinariamente poblada. Las miradas se dirigían hacia aquellos tres condenados, con los ojos propios de los que contemplaban un espectáculo, un circo. Algunos en realidad poseían ojos de venganza hacia aquel Galileo, pues consideraban que Jesús había hablado demasiado. El cortejo de camino a los extramuros de la Ciudad Santa, hacia el montículo de la ejecución, estaba atravesando sus calles más importantes. Siglos después, en 2009, el imaginero Miguel Ángel González Jurado entregaba la talla contemporánea del Cristo Camino del Calvario, destinado no solamente para la devoción de los cofrades de esta parroquia, sino para consolidar este bello momento de meditación en el encuentro del Nazareno con su madre. El condenado ha caído varias veces, en distintas ocasiones. El peso de la cruz es insoportable. La muchedumbre le agota. Se oyen voces diciendo que la madre del condenado le sigue, que ha conseguido abrirse hueco en la plaza junto a aquel palacio renacentista que llaman precisamente Colegio de Santa Cruz. Cristo cae de nuevo. Su presencia sirve para levantarse. Al fin ella, con la mano sobre el pecho, conteniéndose el dolor, retorcida en su posición. Y él alarga la mano queriéndola abrazar, habiéndolo hecho ya con su mirada. Apenas se tocan, porque un soldado malicioso, ese bizco de mirada ataviado con un extraño gorro y que tira de la cuerda anudada al cuello del condenado, gira la trayectoria. Así pues, la madre no fue la única que lloró ante un Jesús desfigurado por el azotamiento, por las coronas de espinas, por el peso del madero. Verónica es el personaje central de esta leyenda piadosa, cargada de ternura cristiana. Los creyentes de los primeros momentos, los que ya no habían conocido físicamente a Jesús, como indica José Luis Martín Descalzo, manifestaban el deseo de contar con la verdadera imagen y el rostro de Cristo. De ahí que sea necesaria la mujer valiente que en pleno camino del Calvario,
se saltase las barreras de los soldados, superase los convencionalismos de los bien pensantes, de los políticamente correctos, de los tibios, para limpiar el sudor, la sangre, el dolor del condenado injustamente. El alivio iba a ser en forma de lienzo blanco, donde se plasmarían esos rasgos faciales de manera milagrosa. Verónica es la representación de la ternura de la Iglesia, esposa de Cristo, que sale al camino para limpiar ese rostro dolorido y ensangrentado. Pero también es esa columna firme que la mujer ha sido en esta Iglesia a pesar del segundo plano que ha ocupado, a pesar de la falta de responsabilidad otorgada. Las mujeres han sido testigos de la resurrección, educadoras de cristianos, contemplativas del amor de Dios, devotas y cofradas. Hoy la Iglesia ha considerado que no ha estado acertada en el reconocimiento del papel de la mujer, como tampoco lo ha sido la sociedad en muchos siglos. No hace falta recurrir a argumentos partidistas ni revolucionarios, sino al propio magisterio pontificio. Así ocurrió con Juan Pablo II, cuando en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem consideraba que la Iglesia da las gracias por todas las mujeres y por cada una, por las madres, por las hermanas, por las esposas, por las mujeres consagradas a Dios en la virginidad, por las mujeres dedicadas a tantos y tantos seres humanos que esperan el amor gratuito de otra persona. Todas estas reflexiones me las han surgido la actitud de servicio, silencio y caridad de las manos femeninas de Verónica, como las de tantas misioneras que han sabido y saben enseñar la buena noticia a los que no la conocen, llamando a la custodia del auténtico rostro de Jesús. No es fácil reflejar esto, sobre todo porque Cristo camino del Calvario no posó ante un pintor, no ha posado ante Concha, ni esperó a que un fotógrafo le plasmase en una máquina digital. Jesús era el siervo de Yahvé que retrató Isaías, el cordero llevado al matadero que responde en silencio a las burlas. Verónica, Concha González, en su obra, se encontró un rostro sufriente, desfigurado, con el pelo sudoroso, mezclado en la sangre que brota de las heridas producidas por una corona de espinas encajada a la fuerza, la mirada perdida, sin poderse fijar ni siquiera en el consuelo del lienzo que limpia del sufrimiento. Para poder culminar esta obra es menester meditar, es contemplar, es ponerse en situación, como indicaba Ignacio de Loyola. Eso es lo que sabe, lo que ha hecho Concha, y ha sabido mirar mucho a Cristo camino del Calvario, pero no al de Gregorio Fernández, no al de Pedro de la Cuadra, no al de Miguel Ángel González Jurado, ni siquiera a su modelo, el Cristo de Limpias, sino ha mirado al que lleva dentro de su alma. El paño de la Verónica ha sido en la historia del cristianismo una reliquia digna de ser venerada con pasión por pueblos muy diferentes. Pueden ustedes pensar y buscar que hay distintos paños de la Verónica. Dice la leyenda y la tradición que son pliegues del paño original, en Roma, en la Catedral de Jaén o en el Monasterio de la Santa Paz de Alicante. El año pasado tuve la oportunidad de participar en una de las manifestaciones de religiosidad más populosas que existen en torno a las reliquias de la Santa Paz. En la romería que se organiza en Alicante, en camino al monasterio de esta advocación, la Santa Paz, en las proximidades de la playa de San Juan, el segundo jueves después de la Semana Santa. En este tiempo de Pascua, la ciudad mediterránea se reúne a hora temprana de las 8 de la mañana en torno a la concatedral de San Nicolás y a la sombra del castillo de Santa Bárbara para iniciar una peregrinación, salvando los 8 kilómetros que separan la ciudad de este arrabal. Las campanas voltearon para llamar a los 260.000 romeros que se agruparon el pasado 19 de abril. En la cabecera de la comitiva, junto a las autoridades y el obispo de Orihuela, el vicario episcopal portaba la copia de la Santa Paz,
la conocida como peregrina. La comitiva se puso en marcha tras proclamar repetidas veces los asistentes la siguiente rogativa: paz divina, misericordia. Cada uno de los peregrinos, vestidos con un blusón negro y con un pañuelo anudado al cuello con los colores de la ciudad, el blanco y el azul, se ayudaban en su caminar con la indispensable caña, coronada por romero, recibida en la concatedral, entregada y bendecida de manera gratuita. Por el camino se sucedieron las 14 estaciones del Via Crucis, las primeras dentro del casco antiguo alicantino, donde salió al encuentro de la Santa Paz la imagen de vestir de la Verónica. Cuando las autoridades alcanzaron el monasterio presididos por el obispo, salió la auténtica reliquia de la Santa Paz, después de todo un proceso y después de todo un ritual para abrir aquel camarín barroco donde se plasmaban los milagros tradicionales atribuidos a la paz de Cristo en tierra alicantina. 523 años de historia y de devoción en Alicante hacia el rostro de Jesús, cuando ese pliegue de la paz de Cristo fue regalado al cura del lugar de San Juan en tiempos en que había playa, pero no turistas. El relato de esos milagros en esta glosa ya tan amplia y que ha superado los límites de la notación y superado la clemencia también de su atención, se lo dejaré para otra ocasión. Así pues, la Verónica de Gregorio Fernández y su conjunto procesional de Camino del Calvario se han convertido en todo un modelo para plasmar en Castilla esa actitud que ojalá todos hubiésemos tenido con Jesús en su ruta hacia el Gólgota. O quizás nos hubiésemos unido a aquel hombre de la ley que se encontró al herido y magullado por los ladrones y que no le socorrió porque sus obligaciones se lo impedían. Quizás nosotros no hubiésemos dado auxilio como buenos samaritanos, ni le hubiésemos limpiado el rostro como la Verónica. La Verónica, esa mujer esbelta, arrogante, vestida de túnica ceñida al talle con correa, con manto ricamente policromado, prendido por delante, cubierta con un tocado que la dibuja una gran belleza, recordando a las damas de la pintura flamenca del siglo XV. La Verónica en Valladolid, esa mujer tan lejos de ser vulgar, esa mujer que lleva en sus manos el tesoro que todos querríamos contemplar, los trazos que a todos nos hubiese gustado dibujar desde el alma, el verdadero retrato de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por aceptar esta invitación y por tus bellas palabras.